Más de una vez me he preguntado de qué forma puedo gestionar mi departamento de marketing con mi departamento comercial de forma ágil, óptima y sobre todo automatizada. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo desde Millennials Consulting estamos gestionando esta comunicación de forma rápida, efectiva y, por supuesto, sin gastar muchos recursos. Muy buenos días, bienvenido a nuestro canal de YouTube de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy voy a resolver todas las dudas que nos han preguntado acerca de Soho CRM Cadencia. Lo primero que te quiero decir es que, ¿para qué sirve esta nueva herramienta? Porque esto es algo totalmente nuevo que ha implementado Soho CRM. Lo primero es, esto sirve para la gestión y la comunicación, ¿vale? Entre tanto tu cliente como los equipos de forma interna. Aquí al final lo que hacemos es generar flujos de trabajo de forma automatizada y generando esta comunicación entre diferentes departamentos si se quiere poder ver, ¿vale? Como siempre digo, muchas veces tenemos que tener exactamente y saber cuál es la estrategia para poder implementar las cosas dentro de Soho. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña muestra, ¿vale? Donde voy a poner el ejemplo de en Millennials, por ejemplo, enviamos notificaciones a personas de un segmento específico, ¿vale? Para decirles que se inscriban dentro de los eventos que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, voy allí a compartir pantalla. Ok, lo primero que tenemos que hacer para poder ir a nuestras cadencias es, como siempre digo, tener muy claro a qué segmento de clientes vamos a enviarle estas campañas, ¿vale? O bien enviarle estas campañas, o bien hacer las llamadas, o bien gestionar una tarea de forma interna, ¿vale? Esto lo vamos a ver con muchísima más profundidad ahora. Lo primero es saber qué queremos hacer o qué queremos lograr, ¿vale? En nuestro caso, como ya les he dicho, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer este segmento, que en nuestro caso, dentro de Soho CRM, sería crear una vista, ¿vale? Entonces, aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es que yo, por ejemplo, pongo que el estado de posible cliente es recontactar uno, recontactado uno, recontactar uno y recontactar dos, ¿vale? Como bien sabes, si no sabes crear una vista, te invito a que veas nuestro video de vistas de Soho CRM que tenemos también dentro de nuestro canal de YouTube. Aquí, como bien sabes, estos son los principales datos que quiero ver del cliente y pues simplemente guardamos. Ya teniendo muy claro a quién quiero enviarle esta comunicación o estas diferentes comunicaciones, llamadas, etcétera, ¿vale? El siguiente paso es crear esta cadencia. ¿Dónde encontramos o cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Lo primero que tenemos que ir es a la configuración. Una vez estemos en la configuración, nos vamos a automatización y cadencias. Recordar que si vemos esto aquí es porque es totalmente nuevo. Y como siempre, en Millennials Consulting te traemos todas las novedades de Soho y de las diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a crear una cadencia desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre a la cadencia. Y yo voy a poner aquí, por ejemplo, vídeo cadencias, ¿vale? Entonces, lo primero es esto, ponerle el nombre, evidentemente, para que sepamos a cuál nos estamos refiriendo. Luego, el módulo al que nosotros le queremos implementar. Como bien saben, aquí tenemos casi todos los módulos disponibles, ¿vale? Casi siempre son los módulos a los que nosotros vamos a poder obtener, por ejemplo, tenemos un correo electrónico, etcétera. Vale, si aquí seleccionamos el módulo, que en nuestro caso va a ser posible cliente, si quisiéramos poner alguna descripción, pues ya lo pondríamos un poco para saber a qué nos estamos refiriendo con esta cadencia en caso de que tengamos muchas, ¿vale? Luego, aquí me pregunta para quién es, ¿vale? Es aquí me dice inscripción manual de posibles clientes, que sería a todo el mundo, que eso también podría ser, por ejemplo, si queremos hacer una bienvenida, es decir, todas las personas que entren o que se registren en un formulario en específico, ¿vale? Pues ya directamente le mandamos este correo o las diferentes actividades que trae cadencias. En este caso, yo no lo quiero hacer con una inscripción manual de posibles clientes, ¿vale? Que sería básicamente pues lo que acabo de comentar, es decir, cada vez que entra un posible cliente o en nuestro caso, que es el que yo quiero, es un posible cliente de una vista personalizada. Me gusta específicamente más porque creo que tenemos mucho más control de las personas a las que le estamos mandando comunicaciones, ¿vale? Y por supuesto mucho más segmentada. Como digo, no todas las comunicaciones son para todo el mundo, ni todas las estrategias son para todos los tipos de clientes. Entonces, aquí seleccionamos cuáles de la vista personalizada nosotros queremos y en mi caso, yo, por ejemplo, voy a poner
cadencias Jessie. Entonces aquí ponemos inscribir nuevos registros cuando se agregan, por supuesto. Es decir, no va a quedar únicamente en el momento en el que las personas a las que están, sino que también si hay otras personas que cumplan con estos criterios, que como hemos visto antes, sea recontactar uno, recontactado uno o recontactar dos, ¿vale? Que son al final mis criterios, todos los que cumplen esto van a entrar dentro de mi vista, ¿vale? Y por ende también van a entrar dentro de este flujo de cadencias de Soho CRM. Luego tendríamos aquí la palabra inscribir, que sería cuando cumple los criterios de la vista personalizada, al cabo de unas horas o al cabo de unos días. Es decir, quiero que se inscriban inmediatamente, que es el caso que yo quiero, que es que cuando cumplan esta vista personalizada, o en este caso los quiero inscribir al cabo de unas horas. Es decir, lo cumplen pero en unos días, ¿vale? Es decir, porque tienen que entrar a la vista. Yo quiero que entren cuando, una vez que cumplan los criterios, pues entrarán. Porque puede que cumplan los criterios, pero no me lo metas ahora. Sino en unas horas, o en unos días, o al cabo de una semana, ¿vale? En nuestro caso, y el ejemplo que queremos poner en este vídeo, pues va a ser directamente en el momento en que cumpla la vista personalizada. Pues nada, una vez que ya tenemos ese segmento hecho de las personas y ya hemos creado esta cadencia en limpio, ¿vale? Nosotros al final vamos a crear aquí un seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de las cadencias? Lo primero es que bien, podemos mandar un correo electrónico, podemos gestionar una tarea o podemos hacer una llamada, ¿vale? En nuestro caso, yo, por ejemplo, voy a crear un correo electrónico, es decir, todas las personas que intenten directamente en recontactar, una vez, o sea, aquí puede ser o bien inmediatamente, o bien minutos después, o bien en horas, días laborables, ¿vale? Después de la inscripción, ¿vale? Yo quiero mandar un correo, ¿ok? Una cosa importante es que el correo, o bien podemos enviarlo al correo principal que tenemos, ¿vale? O bien podemos mandarlo a un proveedor que esté asociado con este lead, ¿vale? De decirle, mira, me lo estoy inventando. Si hay un nuevo lead que ha entrado dentro de nuestra lista de partners, ¿vale? Por ejemplo, para que sea el proveedor quien lo gestione. Aquí tienen muchos supuestos. Entonces, yo digo aquí, vamos a enviarles al correo electrónico principal que tenemos de este destinatario, ¿vale? Aquí seleccionamos la plantilla a la cual nosotros queremos enviarlo. Nosotros, por ejemplo, al final voy a poner aquí alguna de bienvenida, ¿vale? Bienvenida al lead, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí ya tendríamos nuestro correo. Aquí lo mandaríamos desde clientes@millennials consulting y responderían directamente a este correo, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros, una vez que ya hemos mandado este correo, aquí ya nos da pues este pequeño resumen de todas las cosas. ¿Qué es lo que queremos que siga después de esto? Queremos mandarle otro correo, queremos gestionar una tarea, queremos llamar, o sea, ¿qué es realmente lo que queremos? ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a ir haciendo un ejemplo por cada una de las actividades para que veamos cómo se gestiona, ¿vale? La otra actividad sería, por ejemplo, una llamada. Vamos, una vez que este correo sea o bien inmediatamente o minutos más tarde o horas o días laborables, ¿vale? Pero ¿cuándo? Es decir, cuando la llama abierto, si se devuelve el correo, llamarle y decirle, mira, se ha devuelto nuestro correo, quiero confirmar que efectivamente este es tu correo electrónico, ¿vale? O bien porque ha abierto el correo electrónico. Entonces, en este caso, yo le voy a poner, por ejemplo, hacer esto inmediatamente o tal vez al cabo de una hora, ¿vale? Por no ser tan allí, después que haya abierto el correo electrónico. Entonces, este tipo de llamada, evidentemente, es un tipo de llamada saliente, estamos programando esta llamada. Es decir, fíjense la fuerza y la potencia que tiene esto, que es que, por un lado, no nos tenemos que preocupar de si abrió el correo o no lo abrió, sino que ya el sistema solo va gestionándolo. O sea, es decir, tenemos que tenerlo tan claro lo que queremos para que esto vaya como una bala solo. Entonces, lo primero es tener claro, como siempre digo, qué es lo que queremos hacer. Lo segundo es ir viendo a quiénes queremos gestionar esto y lo tercero ya es gestionarlo, que es muy sencillo. Entonces, hacemos esto una hora después, va a ser en la fecha del desencadenante, puede ser más un día, más 0 días, más lo que queramos, ¿vale? En este caso voy a poner 0 porque he dicho que quiero que sea inmediatamente o después de una hora de haber abierto el correo electrónico. Entonces, aquí el propósito de la llamada, esto es algo que nosotros tendríamos o podríamos gestionar dentro del módulo de llamadas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, yo me voy a poner como un posible. Y aquí, agenda de llamadas, ¿vale? Entonces, aquí yo voy a poner, por ejemplo, si pongo esto, es para ir poniéndole ese título a la llamada, y yo voy a poner, por ejemplo, el nombre, llamar, que ha abierto el correo de Cadence, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí pongo guardar
Aquí si quisiéramos agregar más campos, pues lo podríamos hacer, algún campo extra, nombre del contacto, asunto, recordatorio, alguna extensión, ¿vale? Que en nuestro caso no queremos hacerlo, y lo guardamos, ¿vale? Aquí me falta qué usuario vamos a programarle esta llamada. En el caso, como solamente tengo usuario, pues voy a poner el único usuario que tengo. Vale, entonces aquí nosotros podríamos hacer más de una acción. Por ejemplo, en el segundo seguimiento podríamos también crear una tarea que sea preparar alguna documentación, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pero como no quiero hacer este vídeo tan largo, ¿vale? Vamos a hacer un seguimiento después de haber hecho la llamada. Entonces, una vez después que hicimos la llamada, pues me voy a crear una tarea. Que esta tarea es una vez que la llamada haya sido completada, ¿vale? Entonces, en este caso va a ser preparar, por ejemplo, preparar presupuesto. Me lo invento, ¿vale? Y aquí voy a poner el hashtag para saber a qué nombre, por ejemplo, y a qué empresa lo voy a preparar, ¿vale? La fecha aquí tenemos, por ejemplo, tiene 7 días para preparar esto, el estado es como no ha iniciado y, por supuesto, la prioridad es bastante alta. Aquí se lo podemos seleccionar a un usuario en específico que le hayamos puesto este cadences, porque al final podemos darle a comerciales específicos esta tarea, ¿vale? O bien a el personal o se asignará automáticamente al propietario de este registro, es decir, al quien sea el propietario de este posible cliente. Entonces aquí podemos notificar al asignatario y al asignado, ¿vale? Que en este caso yo siempre digo al asignado, ¿vale? Que puede aquí, por ejemplo, se le asigna o se le comenta a las 8 de la mañana, 8:30, ¿vale? Mediante correo electrónico o una ventana emergente o ambos. Vale, entonces aquí tenemos varias formas de alertar. Recordar que la ventana emergente es esto que tenemos aquí, ¿ok? Que al final nos vienen aquí aquí tenemos todas las señales, es decir, todos los recordatorios, y la ventana emergente también nos viene en un cuadrito aquí cuando es la hora de gestionar alguna tarea, ¿vale? Más un correo electrónico. Aquí podríamos poner alguna descripción si queremos, ¿vale? Entonces, recordar, aquí ya estoy haciendo algo súper sencillo. Si quisiéramos también, por ejemplo, una vez después de la llamada, generar esa tarea, pero al mismo tiempo también mandarle un correo electrónico para agradecerle por el tiempo, pues también podríamos hacerlo. Correo electrónico, ¿vale? Exactamente el mismo que habíamos hecho. Por ejemplo, damos aquí gracias, no sé si tenemos alguna, no tenemos ninguna de prueba, pero por ejemplo, yo qué sé, plantilla para lead, ¿vale? Vamos a seleccionar esta. Y aquí imaginemos que esto es una vez que el anterior call ya tenemos una acción, entonces decimos, vale, inmediatamente ya tenemos una acción cuando es completada, entonces, pues en este caso podríamos crearnos esta tarea después de, por ejemplo, de que preparáramos el presupuesto, ¿vale? Porque si bien es cierto, no podemos generar 2 tareas cuando es completada. Es decir, si nuestro estado de la llamada es completada, ¿vale? No podemos generar solamente una acción, o bien la tarea, o bien un correo electrónico, o bien crear o programar otra llamada, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a preparar el presupuesto y luego mandamos otro correo electrónico una vez que la anterior tarea es, por ejemplo, que esté en curso, ¿vale? Que esto tendría que ponerlo también los chicos, de poner que esta tarea la estamos gestionando, ¿vale? Damos nuestro vídeo de gracias, ya hemos seleccionado la plantilla y el destinatario, por supuesto, es el correo electrónico del cliente. Guardamos y ya con esto tendríamos lo que sería, en principio, nuestra cadencia, ¿vale? Vamos a darle a publicar y aquí, pues, probablemente nos diga que después de publicar se enviará el seguimiento a todos los posibles clientes que estén, es decir, esto se va a gestionar inmediatamente, ¿vale? Entonces nosotros guardamos y aquí ya tenemos pues todas las cadencias que hemos generado, por decirlo de alguna manera, dentro de dentro de nuestra vista. Entonces, una cosa súper importante es que ya una vez que tengamos nuestra vista, ¿vale? Nosotros podemos darnos cuenta que esto es algo que van a tener nuevo ustedes, que aquí, ¿vale? Tenemos todas las cadencias a la que está sometida un cliente, ¿vale? En este caso, como hemos generado 2 cadencias, uno del vídeo que les acabo de poner y otro de un test que hemos gestionado, ¿vale? Aquí nos va diciendo lo que sería ese seguimiento, ¿vale? Entonces, aquí el estado de los miembros es inscrito, respuesta, este correo evidentemente es un correo falso, por ende nos da erróneo, ¿vale? Pero en este caso, pues te daría todos los datos del último seguimiento, cuándo sería
el siguiente step, ¿vale? Pero esto lo van a ver en casi todos los módulos. Entonces, esto es muy interesante, esto es algo que deberíamos de aplicar, pero deberíamos de, por supuesto, como siempre digo, aplicar absolutamente todas las cosas que le enseñamos con cabeza para que pueda cumplir el objetivo que tiene cada una de las nuevas herramientas que impone Soho. Entonces, espero que este vídeo haya sido de total aprendizaje, que les guste y por supuesto cualquier cosa que quieran saber, recuerden dejarnos en los comentarios que intentamos responder todas las dudas que tengan y pues nada, estamos aquí generando más contenido para ti, así que ya sabes, suscríbete y recuerda visitar nuestra página web www.mileniasconsulting.es. Nos vemos.